mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un programa más de Contador Digital. Y pues como saben, este tema de los CFDIs es un cambio constante y a pesar de que no ha sonado mucho en redes, les quiero recordar que el pasado 17 de junio se publicó una modificación a la carta aporte, ahora resultando en una versión 3.1. Resulta ser que, haciendo un poquito de historia, recordarán que la última modificación fue para la versión de carta aporte 3.0. Esta entró con vigencia el 1 de enero del 2022. Sin embargo, a través de resoluciones misceláneas, lo que fue haciendo la autoridad fue como postergando la obligatoriedad de esta carta aporte. Bueno, no obligatoriedad, quisiera ser más clara. A partir del 1 de enero de 2022, la carta aporte que estaba vigente era la 3.0. Y en las reglas de resolución miscelánea había un transitorio que decía que si tú te equivocabas en algo, o omitías algún dato de la carta aporte, no iba a haber sanciones ni multas. En otras palabras era, pues sí, tienes que hacerla, pero si no la haces no pasa nada. Pero para este 2024, que en la resolución miscelánea se publicaron nuevas reglas de carácter general, que, no nuevas, déjenme les voy a recapitular, es el capítulo 277, que es el que habla de carta aporte, se agregaron dos nuevas reglas de resolución miscelánea relativas al uso de la carta aporte. Y nuevamente en resolución miscelánea hizo la aclaración que a partir del 1 de abril del 2024 la única carta aporte vigente era la 3.0 y desapareció el transitorio que decía que no había ni multas ni sanciones. Dicho de otro modo, pues era obligatorio y ahora sí, si no estaba llenado de manera correcta, pues obviamente iba a haber multas y sanciones. Derivado de esta versión 3.0, recordarán, y vamos a hacer un pequeño breviario, cuáles fueron los nuevos catálogos que se agregaron a esta versión 3.0. Bajo el contexto principal, que recuerden que este capítulo que les mencioné, 277, indica que la carta aporte la tiene que emitir el que preste el servicio de transporte, vamos a llamarle transportista fletero, incluyéndolo en el comprobante de ingresos cuando cobraba el flete o el servicio de transporte. Y dentro de esos había varios supuestos, como era, en este caso, obviamente el fletero, el servicio dedicado, también venía considerado el tema de traslado de valores, venía también el tema de grúas, todas estas especificaciones de cómo tenían que hacerlo, pero al final del día estos que prestaban este servicio de transporte, la opción era que en el CFDI de ingresos donde cobran el flete tenía que venir el complemento de carta aporte. Y la otra parte era que los propietarios, los tenedores de la mercancía tenían que emitir un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. Es decir, yo, Yadira, tengo una bodega en la Ciudad de México y llevaba mi propia mercancía sin haberla vendido a la sucursal de Guadalajara, tenía que, como no me puedo autofacturar, tenía que hacer el CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Adicional a estos temas, el supuesto principal era que quien emitía el comprobante con complemento de carta aporte era el que llevaba la mercancía en tránsito, para que en el supuesto de que las autoridades que están autorizadas, valga la redundancia, para revisar la carta aporte, que en este caso son las autoridades federales, pudieran constatar de quién es la mercancía, a dónde va la mercancía, cuál es el origen, cuál es el destino,
en qué camión va, quién es el chofer, etcétera. Y ojo, muy importante porque la carta aporte se considera en tipo de traslado terrestre, como son los camiones, aéreo, como obviamente es un avión, marítimo, como puede ser un barco, un ferry, cualquier navegación, y obviamente férreo, que es el tren. Entonces, todos estos supuestos que platicamos era en cualquiera de estos tipos de transporte tenía la obligación de incluir la carta aporte, pero adicional a todo esto había una excepción muy importante en estas reglas de resolución miscelánea, o todavía está, que es que si el traslado es local, ya sea que el fletero, el transportista me lleva la mercancía de una colonia a otra, o yo por mis medios propios le entrego a mi cliente o lo llevo a la bodega de otra delegación, no tenía que incluir el complemento de carta aporte, pero sí hacer el CFDI de ingresos o el CFDI de traslado. Creo que hasta ahí todo va muy claro, ¿no? O sea, ¿quién hace la carta, quién incluye el complemento de carta aporte? Porque, ojo, el complemento de carta aporte o la carta aporte es un complemento que no puedo hacer solito. En realidad forma parte de un CFDI, ¿no? Entonces, quien diga, la carta aporte puede ser que entre en el supuesto, porque esa fue una modificación en la resolución miscelánea de 2024 a la versión 3.1, donde indicaba que al momento de hacer la representación impresa de los comprobantes que incluyeran el complemento de carta aporte, podía imprimirlos por separado, es decir, la factura del flete, imprimirla y tener un documento impreso, y aunque en el XML viniera la carta aporte, pues la carta aporte imprimirla por separado, ¿no? Y entonces eso hacía que en nuestro entender pareciera que fueran documentos diferentes, pero en realidad es uno. El complemento no se puede hacer solito, forma parte de un CFDI, ya sea de ingresos o de traslado, y en qué supuestos no llevaba el complemento de carta aporte, y para eso en la documentación o en los instructivos de llenado de este complemento había preguntas frecuentes donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicaba cuáles eran las ligas donde podía consultar qué se entendía por tramos locales o estatales, porque déjenme decirles que yo se los expliqué de una manera muy digerida, decir traslados locales, pero en realidad lo que dice la resolución miscelánea es que el traslado no tome tramos de jurisdicción federal, es decir, dicho de otra manera, no tome carreteras federales, con ciertas excepciones que podían confundirnos, como era el tema de que yo podía transitar por carreteras federales hasta 30 kilómetros, siempre y cuando no fuera en un camión que tuviera una capacidad mayor a una clasificación C2, que equivale a un camión de 17 toneladas y de 14 metros de largo, algo así dice la resolución, ¿no? Entonces, pues ahí había varios asegúnes. Recuerden que para eso en esta su casa IMEFI, pues tenemos un curso que habla puntualmente de todo este tema de carta aporte, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, etcétera, ¿no? Pero hablando de los cambios principales, en esta versión 3.0 que quedamos que entró de manera obligatoria a partir del 1 de abril del 2024, es decir, ya hay multas y sanciones, resulta ser que dentro de los cambios estaba el tema de que ahora el complemento de carta aporte iba a tener su propio UUID, que en este caso le llamaron IDCCP, ¿no? Que era un identificador del complemento de carta aporte. Entonces era igual de 36 caracteres, solamente que empezaba con el prefijo triple C, ¿no? Y eso le daba la característica. ¿Por qué se derivó en tener un propio UID? Porque acuérdense que platicamos que ya lo podía imprimir de manera separada. Adicional a que recordarán que todas las representaciones impresas de los CFDIs tienen un código bidimensional. Este código bidimensional, al momento de leerlo,
te permite ver la vigencia, cuándo fue timbrado, quién es el emisor, quién es el receptor, etcétera, ¿no? Pero obviamente, imagínense a la Guardia Nacional deteniendo un tráiler y queriendo leer el código bidimensional del comprobante. Obviamente ahí no venía nada. Entonces, en que el complemento de carta aporte tenga su propio UID, técnicamente también salieron reglas que hacía que esta representación impresa del complemento tuviera su propio código bidimensional, la cual sí permite leer de manera puntual el contenido del complemento de la carta aporte. Otro cambio fue la parte de la documentación aduanera, ya que originalmente en versiones anteriores de carta aporte, lo único que hacía mención es que tenías que indicar el número de pedimento aduanal, pero ahora ya te pide mucha más información de información aduanera, que más adelante platicaremos un poquito a detalle. También incluyó una sección que se llamaba Registro Istmo, que hablaba de la región del Istmo de Tehuantepec, que en una siguiente diapositiva platicaremos acerca de este decreto que ya tiene un año que se publicó, ¿no? Y venía otra sección de COFEPRIS. Resulta ser que si más adelante lo vamos a platicar, pero COFEPRIS es la institución encargada de verificar todos estos temas de sanidad de ciertos productos. Pero en este caso me voy a adelantar un poquito, resulta ser que los catálogos que tienen información de COFEPRIS no tienen fecha de entrada en vigor. Quiere decir que actualmente sigo sin poder utilizar esos catálogos. Y esto ha sido un problema en el timbrado del complemento, porque resulta ser que hay PACs, los proveedores autorizados de certificación, que dan por entendido que estando en el catálogo van a funcionar, y hay momentos en que o hay PACs que te dejan timbrar información de COFEPRIS cuando no puede ser eso, porque esos catálogos todavía no tienen una entrada en vigor. Pero retomando esta parte de las secciones nuevas, insisto, había una sección que habla del Istmo de Tehuantepec. Resulta ser que el año antepasado, si mal no recuerdo, si fue el año antepasado, se publicó un decreto por ahí del mes de junio que hablaba de impulsar las actividades económicas de esta región del país, que se conforma de 46 municipios en Oaxaca y 33 en Veracruz. Esta parte o este decreto lo que buscaba era estimular el crecimiento de esta región del país, y entonces este decreto decía que todas aquellas empresas que generaran, impulsaran el crecimiento a través de ciertas actividades como son eléctrica y electrónica, semiconductores, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, agroindustrias, equipo y generación y distribución de energía, maquinaria y equipo, tecnología de información, material y petroquímica. Todas esas empresas que se dedicaran a estas actividades iban a tener un estímulo que se transformaba en un acreditamiento del 100% del ISR por el ingreso obtenido en operaciones en esta región y del 100% del IVA. Inclusive, derivado de esto, cambió también el catálogo del CFDI 4.0 anexo 20, donde en la parte de objetos del impuesto, que ya hemos platicado que define si lleva impuestos o no la factura, agregaron un nuevo objeto que era el 05, que hablaba de operaciones de precisamente, dice Prodevi, algo así, que se refería tal cual a este decreto del Istmo de Tehuantepec. Es decir, si yo soy una empresa que me dedico a la tecnología de información y estoy en cualquiera de estos municipios,
municipios, al momento de facturar no iba a cobrar el IVA. Si no lo cobro, no lo tengo que declarar. ¿Cómo identificaba esto? A través de este objeto del impuesto. Y en las reglas de resolución miscelánea se publicó todo un capítulo, que es el 1111, que hablaba de cuáles eran las reglas que tenían que seguir los contribuyentes que se quieren hacer acreedores a este estímulo que publicó este decreto. La verdad es que yo no sé si es porque estamos en el centro del país, pero muy poco he escuchado acerca de este decreto, que adicional resulta ser que en la carta aporte tenía una sección donde yo, cuando hablo de las ubicaciones de origen y destino, yo tenía que decir si el origen o destino era cualquiera de estos municipios, dentro de estos municipios o salía de estos municipios, de tal manera que obviamente la autoridad supiera cómo se mueve la mercancía en esta sección del país, ¿no? Y bueno, esto está vigente. Yo de momento podría decirles que no he tenido mucho acercamiento, pero que sí está funcionando. Los otros catálogos que agregaron, o lo nuevo que tenía esto, era la parte de COFEPRIS. Resulta ser que COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y es el encargado, pues obviamente, de vigilar la salud y las disposiciones jurídicas de ciertos productos. ¿Qué productos o servicios regula COFEPRIS? Pues están obviamente el etiquetado de productos, la evaluación y el análisis de riesgos, los fármacos, la farmacovigilancia, las fórmulas para lactantes, juguetes, artículos escolares, laboratorios. Muchos productos deben de tener obviamente el permiso de COFEPRIS. Entre los establecimientos y negocios que requieren el aviso o funcionamiento por parte de COFEPRIS, pues obviamente está el sector salud, los insumos para la salud y la salud ambiental. Dentro del complemento de carta aporte, antes de decirles qué tenía o qué tiene, resulta ser que como tal COFEPRIS sí tiene multas o sanciones que pueden ir desde amonestación con apercibimiento, multas, clausura temporal o definitiva del local o arresto de hasta por 36 horas si no le daba cumplimiento. Entonces, en el catálogo del complemento de carta aporte había estos catálogos que hablaban de qué tipo de producto era, si eran medicamentos, si eran químicos, si eran psicotrópicos, si eran sustancias tóxicas, si eran plaguicidas, fertilizantes, pero si se fijan, la fecha de vigencia dice por definir. Entonces yo no puedo clasificar un producto en un catálogo que todavía está obviamente por definir. Esto era lo nuevo o los nuevos catálogos que traía obviamente este complemento de carta aporte 3.0 y que obviamente está en vigor, está en funcionamiento a partir del 1 de abril del 2024. Hay multas y sanciones para aquellos contribuyentes que no emitan su CFDI de ingresos o de traslado con el complemento de carta aporte. Pero después de este pequeño corte les voy a platicar que ya hay una versión 3.1 de complemento de carta aporte, cuándo entra en vigor y cuáles son esos cambios que tenemos que esperar. ¿Ya tienes tu registro patronal ante el FONACOT? Recuerda que si tienes registro patronal del IMSS, es una obligación estar registrado también ante el FONACOT a partir del 4 de abril. Evita sanciones significativas que oscilan entre los 5,428.50 hasta los 162,855 pesos. En IMEFI nos encargamos de gestionar este trámite por ti. Contáctanos para cotizar. Para más detalles, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o escríbenos a
despacho@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal mis queridos colegas y amigos? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen al curso de CFDI Carta Aporte y el CFDI como medio de fiscalización. Este curso forma parte del diplomado de CFDI, pero si tu interés es conocer más de cómo dar cumplimiento a la carta aporte para no hacerte acreedor a multas que pueden ser una sanción importante para la empresa, o cómo resolver esas invitaciones que hoy en día te llegan del SAT, este es el curso. Te esperamos aquí en tu casa IMEFI. La Videoteca IMEFI es un recurso que brinda acceso a una plataforma de que pueden ser una sanción importante para la empresa, o cómo resolver esas invitaciones que hoy en día te llegan del SAT, este es el curso. Te esperamos aquí en tu casa IMEFI. La Videoteca IMEFI es un recurso que brinda acceso a una plataforma de capacitación en línea por un año, abarcando áreas como contabilidad electrónica, seguridad social, IMSS e Infonavit, fiscal, NIFS y PLD. Se asemeja a un servicio como Netflix, pero con la distinción del sello de IMEFI. Vas a encontrar diversos cursos grabados de las áreas anteriormente descritas. Con esta plataforma podrás estudiar a tu propio ritmo y descargar material por cada curso anunciado. Vas a encontrar más de 1000 horas de capacitación especializada con destacados ponentes y con la calidad que nos distingue. Recuerda que cada mes estaremos agregando nuevos cursos, así que siempre tendrás acceso a temas de tendencia. ¿Qué esperas? Adquiérela hoy mismo. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 26 96 71 79 o envíanos un correo electrónico a cursos@imefi.com.mx. Bueno, mis queridos amigos, pues estamos de vuelta para platicar acerca de esta publicación que salió el 17 de junio del 2024. Acerca de ello, resulta ser que ahora van a cambiar la versión a 3.1. Sigue siendo 3, pero le agregaron un 1. Eso quiere decir que al momento de timbrar tendrá que aparecer como versión 3.1. Déjenme, aquí voy a poner este pequeño resumen donde vienen estos cambios, ¿no? Después resulta ser que se agregó un nodo que se llama régimen aduanero, en el cual se van obviamente a indicar cuál es el régimen, en el caso de que yo tenga que o traslade productos que tengan que ver con importación o exportación, tendré que indicar cuál es el régimen aduanero al que pertenecen, y ahora ese régimen va a poder tener hasta 10 caracteres. Eso quiere decir que se amplía este cambio. También van a cambiar el tema de la fracción arancelaria. Este atributo cambia como opcional porque antes era obligatorio y al parecer teníamos por ahí algunos problemas al momento de timbrar y ya se va a cambiar a que sea opcional. Y ojo, muy importante, se va a actualizar las especificaciones técnicas del QR2, del QR del complemento. Ese código así bidimensional que les platico que aparece en todos los FDIs, pero que también aparece en el complemento de carta aporte, se va a actualizar en el total de caracteres que va a poder tener y se elimina el prefijo ID del IDCSP, es decir, ¿se acuerdan que les había dicho que el UID va a tener o tiene 36 caracteres, pero tenía un prefijo que empezaba con CCC? Ese prefijo se va a eliminar. En el sistema, y obviamente esto pues va a aparecer ya en lo nuevo que vayan a tener los sistemas. Ay, perdóname, a ver si después lo puedes ahí editar, ¿no?
en estos cambios que va a tener, ¿no? Y se actualizan los catálogos de materiales peligrosos. Resulta ser que en el complemento de carta aporte indica que si yo traslado material peligroso, tengo que indicar cuál es el embalaje que van a tener estos materiales peligrosos. Y entonces se actualiza esta sección de materiales peligrosos, quitando ciertas claves y agregando otras claves de producto. Todos estos cambios que parecieran insignificantes, porque déjenme les digo que sigue sin aparecer la actualización de COFEPRIS, es decir, los catálogos de COFEPRIS van a seguir sin funcionar en esta versión. Pero resulta ser que el SAT dijo que todos estos cambios tenían que entrar en vigor el 17 de julio del 2024. Prácticamente nos dieron 30 días para actualizar los sistemas que utilizamos para generar el complemento de carta aporte y que a partir del 17 de julio del 2024 entre en vigor esta versión 3.1. ¿Qué es lo que nos puede llegar a preocupar? De entrada, uno, saber si nuestro sistema software va a estar listo para esa fecha, porque solo son 30 días. Segundo, tomar en cuenta que hasta este momento no hay prórrogas, no hay periodos de convivencia y sí hay multas y sanciones por no emitirlo de manera correcta. Entonces, es muy importante estar atento a estos cambios porque en algún otro programa hemos platicado que cuando es requisito que la carta aporte aparezca en el comprobante de ingresos, o que tiene que aparecer, en consecuencia es obligación y requisito de deducibilidad de ese gasto que las facturas de fletes o los servicios de traslado que yo contrate tengan el complemento de carta aporte para poder deducir esos gastos. Segundo, aun y cuando el CFDI de traslado tiene como uso de CFDI S01 que es sin efectos fiscales, es un respaldo y es una obligación del que traslada mercancías por medios propios contar con este comprobante. Cuando el cliente me cuestiona y me dice, oye Yadira, pero mira, el CFDI de traslado es sin efectos fiscales. Yo al final del día mi operación se multiplica si lo genero. ¿Por qué tendría que entonces generar el CFDI de traslado? Mi respuesta aquí siempre es que en el caso de un accidente o de cualquier percance que tenga el traslado de mercancía, que por supuesto que tocamos madera, este CFDI de traslado es un elemento primordial para poder levantar un acta en cualquier ministerio público, porque ahí vienen las mercancías, el tamaño, todo lo que traslado viene ahí. En consecuencia, me va a servir y es una protección para lo que yo estoy llevando a otro lugar. Entonces, véanlo desde esa perspectiva. Quizá no sea un requisito de acumulación o deducción, pero sí me va a ayudar en otras cuestiones. Entonces, es importante que estén al tanto, que sepan cómo funciona este tema de la carta aporte. Y yo les diría, amigos, en el caso de aquellos que todavía no la hacen, no se preocupen, más bien ocúpense en ver cómo la van a generar para que entonces sus mercancías estén protegidas de cualquier percance que pudieran tener en el traslado. Así es que estaremos muy atentos a ver si en los próximos días la autoridad hace alguna publicación diferente referente a este complemento de carta aporte 3.1. Y pues sin más, no me resta más que agradecerles como siempre a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Su servidora Yadira Albor los espera en un programa más de Contador Digital.